Bueno, estamos aquí regresando Con el tecito. al programa con el tecito. ¿Sabe por qué? Porque, fíjate, este tececito de manzanilla y CBD, si ustedes ven alguna diferencia en el programa de hoy y nos ven así bien relajados, a, a pesar de todo el material que tenemos y de todo lo que se va a quedar sin cubrir en este programa, no vamos a No crear importa, no. ni estrés ni ansiedad. Así que Exactamente. se cubrirá en el próximo programa, doctora. Bien Y tranquilamente. después, si no, pues tenemos 52 programas al año para cubrir lo que queremos Ay, cubrir. qué rico. Así que, pero tenemos que dar el ejemplo. O sea, Sí. sí, tenemos que dar el ejemplo. No hay Ok. nada mejor que una tacita de té, una buena lectura. Ay, Ay, voy a tomar. Me respirar queda. el aroma que tenemos alrededor. Mirar el cielo. Ay, María. Muy bien. Estábamos en el diagrama Sí. de cómo el flight or fight, or fight or flight response, que es esa respuesta que se produce en el organismo cuando nos asusta algo, cuando nos frena un carro al lado, cuando viene eso que no habíamos anticipado, nos dan una noticia que no esperábamos, El estresor que o vamos a sabemos que recibir. nos vamos a sentar a tomar la reválida, Exacto. o vamos a tomar un avión y la persona le teme a montarse en los aviones. Ese fight or flight response, habíamos hablado de que primero actúa en el hipotálamo, Ujú. puede y cambia los aspectos metabólicos de la persona, pero también puede cambiar la presión sanguínea. Claro, porque eso es lo primero que va a empezar a traer un cambio fisiológico, donde ahí vemos que todos esos aspectos que están viendo en pantalla van a aumentar. Ujú. Entonces, como bien estábamos diciendo ahorita, eso está completamente adecuado para lo que nuestro sistema es perfecto, va a proveer para lo que se necesita trabajar en el momento. Pero ¿alguna vez a usted, bajo una situación de gran estresor, le ha dado deseos de ponerse a comer? ¿Tiene hambre? En ese momento, no antes ni después. Claro que no, porque el sistema simpático ya tomó el control. Y estamos Bueno, hablando si uno de que está- digestivo va a disminuir, se va. Doctora, si uno Va está a hacer balanceado, se supone que lo que ocurra naturalmente es que el cuerpo haga shutdown. Pero fíjate, hay personas que al no saber manejar el estrés entran en el error de ponerse a comer. Cuando hay estrés, se afecta la secreción de jugo gástrico, se afecta la motilidad del intestino, se afectan las secreciones del páncreas y entonces tú no puedes llevar a cabo una digestión correctamente Sí, porque y se todo eso se suprime paralizan. completamente. Se paralizan las funciones inclusive hepáticas. El cuerpo lo que quiere en una situación de estrés es enviar sangre a los Resolver. músculos, dilata la pupila y se prepara para salir corriendo, saltar o lo que sea. No es el momento O de atacar comer. o huir. Exactamente. No es el momento de comer. Mire a ver si usted se puede Pero- acostar a dormir y dormirse si usted siente palpitaciones o tiene la presión alta Para o tiene nada. este descontrol metabólico. La persona no puede Para dormir. nada. Pues así mismo se supone que la persona tampoco coma, porque la digestión se lleva a cabo por reflejos parasimpáticos que son lo contrario A al lo reflejo simpático. simpático, que es el que se da en una situación de estrés. Ujú. O sea que el que come bajo una situación de estrés, ya sea apurado, esa gente que tú los ves comiendo mientras van manejando de camino, todo eso no va a hacer ni va a permitir que usted lleve a cabo una digestión apropiada. Entonces, Claro. después vienen los dolores de cabeza, la acidez, el dolor de estómago, la inflamación, los gases La intestinales. inflamación, sí. Entonces, quiere decir que eso está perfecto, porque la naturaleza provee lo necesario para vivir ese momento de estrés. Es como cuando una Pero- persona se enferma, fíjate, que tiene los síntomas de un virus y está fiebrado. Fíjate que lo menos que le da a la persona son deseos de comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita ese ayuno para mover su El inmunidad, descanso. el descanso, posiblemente quizás líquido nada más o un té. Pero fíjense que hay gente, y las abuelitas de antes se empeñaban en que si tú no tenías deseos de comer como quiera, tenías que comer y te obligaban a comer. Entonces al ratito el niño o la persona está vomitando o le da diarrea porque no estaba preparado para llevar a cabo una digestión apropiada. Exactamente. ¿Ven?
fíjese qué importante es hacerle caso, escuchar el cuerpo. Todos percibimos, todos experimentamos los estresores de distintas formas, ya sea a nivel fisiológico, a nivel de pensamiento, a nivel conductual, todos lo vamos a experimentar diferente. No, y hay una conexión bien directa del intestino enteral de acá. Oye, hay algunos científicos diciendo que puede ser que tengamos más fibras nerviosas en el intestino que en el cerebro. O sea que todo lo que ocurre a nivel intestinal va a repercutir en todos los órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro. Exactamente. O sea, y entonces hay otros científicos que están hablando que del corazón y del intestino sale la mayor parte de los impulsos nerviosos que van al cerebro, y el cerebro lo que hace es modular esos impulsos nerviosos hacia lo que le conviene al individuo. Entonces nosotros, siendo seres racionales, se supone que modulemos esos impulsos correctamente, hacer lo que nos conviene fisiológicamente. Pero fíjate que hay gente que parece que se produce el impulso acá en el intestino y como si el cerebro no tuviese nada que ver, hacen lo que les sale del impulso o del deseo sin tomar en cuenta las experiencias y la psiquis de ese conocimiento que se supone que te diga, no te lo comes, te va a hacer daño. Y entonces eso es algo que nosotros tenemos que tomarlo en consideración, porque no solamente se afecta la parte metabólica que tiene que ver con la digestión, pero sube la presión, sube el ritmo cardíaco, y cuando vamos a ver, tenemos un problema de manejo de colesterol, porque el hígado no puede manejar correctamente la grasa. El intestino no puede eliminar correctamente los desechos que el cuerpo tiene que eliminar. Se paralizan las funciones excretoras a nivel celular, doctora. Y por eso es que tenemos tanta gente intoxicada, precisamente porque no manejaron bien el estrés, y encima de eso son sedentarios y comen mal. O sea, la comida que llevan a su organismo es una comida cargada de grasa, cargada de proteína, cargada de químicos que no pueden digerir y desintoxicar, en un sistema que ya está suprimido por los niveles de estrés que experimentan. Y entonces ahí se va relacionando algo. Tengo un diagrama del iris que quiero presentar. En ese diagrama del iris ustedes van a ver todas esas flechitas blancas que están ahí. Y son áreas. Esto es una persona, doctora, con una predisposición bien alta a estrés. De hecho, todas las personas que tienen iris color marrón tienen predisposiciones orgánicas a tener problemas o trastornos del sistema digestivo, de la función del hígado y la vesícula biliar. Y en este caso, cuando vemos todos esos arcos, como ese que está, si ubicáramos un reloj a las 9, si usted estuviese mirando un reloj como si fueran a las 9, cerca de donde está el reflejo redondito de la luz, todos esos arcos que están ahí son arcos de estresores, de propensidad a ser estrésico. Entonces vemos uno que está como si fueran a las 6 de la tarde, a las 6 en el reloj, ese que está ahí abajo, que nuestro director está bien señalándonos. Ahí se presenta estrés en el área del hígado y para las extremidades inferiores. Hay uno más arribita que ese, el que está ahí encimita a las 6 también, pero pegado al cerca del iris. Ese está enseñando estrés en las glándulas suprarrenales. Entonces, en el extremo de arriba tenemos un surco que expresa estrés en el hipotálamo que estábamos hablando. Y tenemos otro, como si fuera a las 3 de la tarde, que nos indica estrés en el área cardíaca de esa persona. Y tenemos como a las 8 en el reloj, tenemos uno que está identificando estrés en el sistema digestivo. Fíjate que nosotros podemos ver la vulnerabilidad o la sensibilidad que puede tener una persona a los diferentes tipos de estresores, nada más que con observar el iris. Cuando yo observo un paciente así, doctora, se lo tengo que referir a usted, porque esta persona tiene que trabajar con esos estresores que están afectando los riñones, el sistema digestivo, hipotálamo, el eje hipotálamo adrenal. O sea que esta persona no solamente se va a sentir mal cuando está en situaciones de estrés, sino que lo que esa persona se come no va a poderlo digerir bien. Va a tener síntomas también, posiblemente de arritmia o palpitaciones cardíacas, y también había reflejos allí que pueden afectar la respiración. Sí. O sea que fíjense lo importante que es identificar si uno tiene vulnerabilidad, porque esto viene en la genética. O sea que esto no es algo que se produjo ahí, esto vino en la genética y lo hizo usted más o menos vulnerable al estrés. Exactamente, por eso es tan importante el poder identificar el origen
del estresor. Si se puede trabajar, es lo ideal para remover el estresor. Si no, y tiene que ver más bien con algo que estamos anticipando, aunque sea real o más bien no sea real en el caso de la ansiedad, hay que trabajar con técnicas de manejo, ver qué está propiciando y provocando eso o precipitando este estresor a nivel de pensamiento. Hay mucho trabajo que hacer. Aquí estamos hablando entonces que cuando ya es un asunto de ansiedad, algo que estoy anticipando, que no es real porque todavía no ha ocurrido, más bien estoy en esa preocupación de algo que pudiera ocurrir catastrófico, que por lo regular no ocurre, o si más bien es miedo, que el miedo, cuando venimos a ver, tiene mucho que ver con el aspecto cognitivo y cómo yo percibo e interpreto lo que me pudiera estar sucediendo o pudiera ocurrir, pero también entonces pudiera convertirse en una fobia, donde la fobia, cuando eso sí es real, porque si yo le tengo fobia a las alturas y estoy ante una altura, pues ciertamente es real el origen, ¿verdad? O la fuente de ese estresor, más bien, en este caso fóbico. Pero entonces, ¿por qué se está dando eso? Y ahí sí, ¿verdad? Cuando eso está pasando hay que trabajarlo. Ese paciente que tiene la fobia a las alturas, ¿se puede llegar a manejar al punto de que se pueda tirar de un paracaídas o se pueda trepar en un globo Claro. eventualmente y superar esa fobia, doctora? Claro, todo está en que el paciente protagonice ese asunto. O sea, que hay que Porque llevarlo allá al decida, globo y... bueno, pero hay que hacerlo por aproximaciones sucesivas, doctor. No hay que Ok. ser tan drástico. Eso sería más bien una técnica de implosión que no se recomienda tanto hoy día. Oye, porque yo superé la fobia a las alturas. Claro, porque Sí. es mientras, fíjese que mientras más yo evito, Más fortalece la fobia. más se apodera de nosotros. Ajá. Igual, mientras más yo evito los síntomas, las señales, como por ejemplo el pánico, Ujú. al yo no saber lo que está pasando, wow, ¿qué me está pasando? Ay, no, porque yo siento un dolor bien fuerte en el pecho, en el corazón, terminan en sala de emergencia porque no saben, piensan que le va a dar un infarto. Y le puede dar. Y le puede dar. Si no lo manejan, Exacto. claramente. Y le puede dar. Y van en aumento, Ujú, porque ujú. el pánico tiene Si ese la pánico... fisiología del pánico va en aumento como un torbellino que va subiendo, ¿verdad? En forma de embudo y de espiral. Y entonces si yo no manejo desde el primero, por eso es la importancia de conocerme a mí y las señales. No hay que esperar a la quinta señal. Si yo sé que la ansiedad a mí se me presenta o el estrés, las señales, la primera que a mí me sucede es que me empiezan a sudar las manos. Y la segunda es que se me aprieta el pecho y Ujú. siento que no puedo tragar. ¿Por qué tengo que esperar a la tercera, que es la de que no siento que puedo tragar? Porque ya ahí el embudo está corriendo. Es como las reacciones Vamos a alérgicas. anticipar. Ya yo sé cuando me van a Sí. empezar a sudar las manos. Ok, ¿qué está pasando conmigo? Es hora de pausar. Claro. Es hora de atacarlo Y si tú porque no lo yo puedes puedo identificar, es hora de controlarlo. buscar ayuda. Exactamente. Fíjese, doctora, Y es símbolo de fortaleza. si esa persona que mostramos ahí, ese iris que mostramos, esa persona tuviese niveles altos de colesterol con ese estrés que esa persona tiene, Ujú. es una persona vulnerable a que pueda sufrir un infarto del miocardio o darle un derrame cerebral. Ujú. ¿Eh? Sin embargo, si esa persona a tiempo cambia su estilo de alimentación y modifica los patrones de conducta que ha desarrollado dentro de esa vulnerabilidad genética que tiene. Fíjense que estoy diciendo, dentro de esa vulnerabilidad o esa baja resiliencia que heredó de sus padres y que se dio dentro del contexto de vida y de crianza, esa persona nunca tiene que llegar a tener ni niveles de colesterol alto, Claro. ni sufrir algún evento que entonces lo lleva a una sala de emergencia porque a tiempo se trató. Y esos son esos pacientes que cuando yo los identifico, yo le digo, doña fulana o don fulano, le estoy haciendo una notita aquí de esas áreas de estrés para que cuando usted se vea con la doctora Quintero, ya ella sepa qué aspectos tiene que manejar porque se identificaron a través del diagrama o del mapa que expresa esas áreas de fortaleza o esas áreas de reto. A mí me gusta decirle áreas de reto, Ujú. doctora.
no áreas de estrés. Son áreas donde se está manifestando el estrés, pero son áreas de reto porque nos deben llevar a tomar las precauciones debidas antes de que se produzca ese evento que puede llegar a ser lamentable, puede ser que no lo podamos contar, pero la idea es prevenir tomando en consideración todos esos aspectos: mental, físico, fisiológico, digestivo, porque cada cosa que ocurre en su sistema. Este estudio que le presentamos en la semana pasada dice que hombres que tienen problemas familiares, tienen problemas con sus hijos y su pareja, y el estrés que le produce, por ejemplo, para dar un ejemplo, el hombre que tiene problemas de disfuncionalidad de pareja y con los hijos, puede tener 3 veces más altos los niveles del PSA que los hombres que no tenían ningún tipo de problema, para que tengan una idea. O sea que se afecta la próstata, se afecta el corazón, se afecta el páncreas, se afecta el hígado, se afecta la digestión, si todo eso no se maneja como se tiene que manejar a tiempo y se utilizan las herramientas, ya sea el cambio en el estilo de alimentación, el cambio en los estilos de pensamiento, cómo vamos a enfrentar cada día esas situaciones que son estresores de todos los días. Es porque usted no puede cambiar el tapón, pero usted puede cambiar cómo lo manejo el asunto del tapón o del patrón o de la familia o de la pareja. Exactamente. Para que entonces no tenga una situación que entonces tenga que lamentar. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor lo podemos controlar. Nada, porque yo no puedo controlar la forma en que cuando yo salga de aquí me va a recibir la próxima persona con quien me encuentre. Tampoco puedo controlar lo que pueda suceder próximamente durante el día, en mi día, pero sí como yo lo manejo. Y entonces ahí entramos en prevención, en adquirir herramientas, en trabajar con pensamientos y en qué es lo que me está aguantando de yo poder tener esa calidad de vida. Porque ciertamente con ansiedad no podemos vivir calidad de vida, no podemos tener calidad de vida. Estamos anticipando constantemente, estamos teniendo temor, preocupación constante de lo que pueda pasar. De hecho, en ese estudio que acabas de mencionar, me parece que hablaba un aspecto también de unos hallazgos que se tuvieron en términos de los trastornos mentales y cómo es que apuntan más, ellos le llaman hacia el aspecto de neuroticismo versus, ¿verdad?, contraponiéndolo con el psicoticismo. Pues claro, ¿por qué se va a encontrar mayores trastornos que tienen que ver con todo esto? Porque no se manejó a tiempo. Y lo que pasa es que neuroticismo tiene que ver más, antes se usa más, ya no se usa, antes se usaba más. Doctora, pero óyeme, tenemos que dejar algo para el próximo programa. Perfecto, sí. Y definitivamente hemos disfrutado de esta conversación y hemos disfrutado interaccionando desde el punto de vista de la salud mental y de la salud física y fisiológica, porque todas están interaccionadas. Y de hecho, no me gustaría que nos fuéramos sin recordar que la parte espiritual, como hemos hablado todo el tiempo, la conexión de todas las áreas de nuestro ser, ¿verdad? Alma, cuerpo, espíritu. El espíritu hay que nutrirlo. Y la misma palabra establece, creo que es en Tesalonicense, habla claramente que de la misma forma que nuestra alma, para que nuestra alma pueda estar bien, tenemos que trabajar con todo nuestro ser, si no, para que tengamos salud. Óyeme, y si no, que lean 1 de Juan 4, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que prosperes en salud según prospera tu alma. Así que con esto nos tenemos que despedir, doctora. El programa ha estado exquisito en términos de información, el té que disfrutamos también y la conversación, pero nada, vamos a seguir la semana que viene tocando aspectos quizás un poquito más detallados en términos del manejo y de esas herramientas que usted puede tener, nada más que con seguir unas directrices para ir manejando el estrés. Así que hasta la próxima semana. Doctora, gracias por haber estado. Gracias y hasta por pronto invitarme. con ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones.